digamos, hay un aspecto es desde el punto de vista de reconstruir su vida. O sea, ¿cómo reconstruyes tú la vida? Cuando, además de que fuiste guerrillera, o sea, llevas el estigma de la guerrillera, probablemente muchas de ellas dejaron a sus hijos o tuvieron hijos y los sacaron y los dejaron, o sea, además de todo eres mala madre, ¿sí? ¿Sí? Y además de todo puta, perdón que lo diga así, pero es una mujer que ha pasado de mano en mano dentro de la organización, ¿sí? Y eso es un estigma, eso es un estigma. Hay un dato que muestra Mauricio Rubio ahí en ese documento que es muy significativo de esto. Él hace una comparación entre hombres y mujeres después desmovilizados, cómo rehacen su vida en términos afectivos, ¿no? Obviamente, como ocurre, digamos, el estándar es que los hombres rehacen su vida más fácil que las mujeres, eso es como un estándar. Entonces, pues, digamos, estamos dentro del problema estructural, ¿sí? Lo que no es necesariamente estándar es que él encuentra que mientras que los hombres pueden rehacer su vida y la mayoría de los que la rehacen con mujeres por fuera de la organización. Las pocas mujeres que logran rehacer su vida solo lo hacen, o en la mayoría de los casos lo hacen con alguien de la organización. O sea, se salieron de la guerra con alguien, ¿sí? O sea, quedan atrapadas. Y eso, pues eso no es un azar. Eso tiene que ver, digamos, con unas visiones y con unas realidades, pues, de cómo son vistas las mujeres en nuestro medio, o cómo somos vistas en nuestro medio. Eso es una realidad, eso es una realidad. Entonces para estas mujeres es mucho más difícil rehacer su vida. Y evidentemente un elemento crítico para que rehagan su vida es poder rehacer su vida afectiva y familiar. Eso es, o sea, no hay que ser católico para entender que eso es así, ¿sí? Eso no lo digo desde un principio católico, sino desde un principio humano. Es así. Entonces, esa creería yo, y esos temas nadie los trata. El programa de ACR, eso no es un tema para el programa de ACR, ¿sí? Y el programa de la ACR se precia de tener un componente muy grande de apoyo psicosocial a los excombatientes. No sé, honestamente valdría la pena mirarlo, si ese tema, como ya estamos en la onda de la perspectiva de género, si ese tema sea un tema que ellos hoy en día estén abordando. O sea, entonces, no solamente, digamos, te ves afectado por todo lo que se ven afectados los hombres, ¿sí? Sino que además de todo, fuiste vulnerada en tus derechos como madre, ¿sí? Como pareja. Eran las reglas del juego. Eran las reglas del juego y tú viviste con esas reglas del juego, ¿sí? Pero al final del día son unas reglas del juego que vulneran unos derechos, ¿sí? Que a los señores no les importa. Eso no es problema de ellos. Eso no es problema de ellos. Entonces, esto, y adicionalmente cuando sales, te va peor. O sea, la tienes más difícil. Y lo que dice Kimberly ahí, que es la otra parte que me parece muy importante, es que a partir de sus observaciones del programa de reintegración, eh, pues ella dice, es increíble cómo dentro del mismo programa se vuelven y se reproducen, o sea, el programa es absolutamente ciego a esa realidad. Y entonces se vuelven y se reproducen esos patrones. Entonces tú encuentras a las mujeres sirviéndole a los hombres. Yo no tengo nada contra, o sea, no puede servirle, pero es como toda esta lógica patriarcal que no se toca, no se toca, ¿sí? Y en los programas como el programa de reintegración, aun cuando ellos han venido trabajando el tema de género y de la perspectiva de género, más porque es un mandato internacional, ¿sí?
más porque es un mandato internacional. Yo honestamente hoy en día no sé qué tan avanzado está el programa en el desarrollo de su tema de perspectiva de género. Nosotros estuvimos muy en los orígenes cuando empezaron a discutir ese tema hace unos 3 años, o hace 4 años, porque todavía era el gobierno Uribe. Hicimos algunas talleres y cosas con ellos para ver cómo se podía como empezar a trabajar ese tema, y nuestro caballito de batalla era más bien este, ¿no? Como, oiga, el programa tiene que tiene que estar alerta a porque finalmente son ese tipo de cosas que no se están tocando, que están ahí debajo, ¿no? Por eso ese trabajo de Kimberly a mí me pareció muy interesante, eh, porque pues no es como esta mirada feminista histérica, sino es una mirada desde los derechos de las mujeres, que permite como ver más allá de los impactos, ¿no? ¿Qué es lo que está subyacendo, qué es lo que subyace todo este problema? Entonces eso desde esa perspectiva. Dentro del enfoque de género, me parece que hay que ampliar un poco la visión acerca de qué quiere decir eso, ¿sí? De qué quiere decir eso y de cómo, porque el enfoque de género es simplemente, digamos, lo primero que dice es, mire, las mujeres y los hombres tienen necesidades distintas, ¿sí? No es que hay que tratar mejor a las mujeres que a los hombres, sino no. Son necesidades distintas y hay que ser conscientes de que hay necesidad. O sea, el programa no puede ser un programa igual para hombres que para mujeres. Entonces, esa es como el primer elemento. Entonces, yo lo que invitaría nuevamente es que vayan y miren cómo han aterrizado ese tema en la ACR, porque sé, yo no sé si eso hoy en día ya se está trabajando o no. De todas maneras, hay barreras sociales que el programa no puede resolver, ¿sí? O sea, la barrera social de que tu vecino crea que tú eres, además de guerrillera, una vieja que quién sabe con cuántos estuvo y esa no va a ser mi esposa, o esa no va a ser mi pareja, no es digna de ser mi pareja, ¿sí? Eso no lo puede manejar el programa. Eso es un esfuerzo colectivo del país. Y yo creo que frente a ese tema, muy poco se está diciendo. Muy poco, muy poco. Yo creo que sigue súper vigente este trabajo de Kimberly. Porque eso es irse a la fuente misma del problema. Y es un programa de reintegración que puede hacer. Bueno, por lo menos debería, mínimamente, debería asegurarse que dentro del programa ver cómo esos patrones patriarcales no deberían reproducirse dentro de la gente que está en el programa, las parejas que están en el programa,